Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente en esta hermosa tarde. Estamos en la lección número 45 sobre la fe fundada por medio de Abraham. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta hermosa tarde donde venimos a hablar de tu palabra, para dar una enseñanza de tu palabra, de acuerdo a tu palabra bíblica. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la lección número 45 y vamos a leer en Génesis 19 del 1 al 9. Y dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospede, y lavasteis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os parece. Solamente que en estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de enriquecer en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Gracias te damos por tu palabra, Dios mío. Amén. Aquí vemos una historia bien interesante sobre las profundidades de la fe. Y aquí no vemos a Abraham, sino que vemos a Lot. Y es interesante porque en la lección número 44 vimos Dios cómo se revela a Abraham, cómo se le revelaba a Abraham de qué es lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Entonces, ahora el que está al pie es ¿quién? Es Lot, el sobrino de Abraham. Y aquí tenemos que ver algo importante. ¿Por qué? Porque no es Abraham, sino que es un familiar de Abraham. Pero ¿qué había seguido? Que él dice que estaba a las puertas y que habían venido ¿qué? Dos ángeles. Siempre la gran bendición de que nosotros tenemos personas que nos guardan, y los ángeles es uno de las bendiciones que Dios provee al ser humano. ¿Para qué? En el texto bíblico dice que aún los ángeles quisieran saber y poder pronunciar el evangelio, porque lo único que no hacen los ángeles es sufrir, y nosotros sufrimos por Dios. Y los ángeles sirven a Dios, son una forma simbólica que ellos son los que hacen los mandados a Dios. Ellos son los que ayudan a Dios para hacer los milagros que se hacen. Pero los ángeles no pueden sufrir por Dios, porque son ángeles, pero nosotros somos humanos. Esa es la parte que teníamos que estar. Pero Lot estaba a la puerta, o sea, tenía un puesto cívico dentro de Sodoma y Gomorra. Sabemos cómo antes
se había peleado para ver cuántos eran justos. Pero ahora los dos ángeles vienen ¿a qué? A ver el compromiso que tiene Dios con este pueblo, que no hay ninguno que sea justo. Solamente Lot. ¿Por qué? Porque él había hecho. Mire la procesión, la forma como comienza viendo Lot a Sodoma. Primero comenzó viendo a Sodoma de lejos. Luego, eso lo encontramos en Génesis 13:10. Luego vemos que él hace una tienda cerca a Sodoma y Gomorra. Y después ya vivía en Sodoma y Gomorra. Entonces miren la progresión, así es para lo bueno como es para lo malo. Usted se va acercando a las cosas poco a poco. Y usted ve cantidad de ejemplos que a nosotros nos ha pasado. Primero comenzamos con algo pequeñito, después nos acercamos y después nos vamos acercando. Y al fin de cuentas lo pierde todo. ¿Por qué? Porque Él le da forma a lo que Él deseaba. Pero lo más importante es que tiene una realidad espiritual en su vida. Él le sirve también al Señor y ahora Él es líder cívico. ¿Por qué? Porque se sienta a las puertas del pueblo. Pero vemos algo aquí interesante. Y aquí es un punto controversial en este momento. Pero es real lo que pasa. Y aquí vemos que los dos hombres entran a la casa de Lot. Y él los trata como personas que son de bien. Y los entra a su casa. Pero ¿qué pasa? Que ellos vienen y en la noche, y esto es importante, no vienen al día y no en la noche, a querer sacar todo el pueblo. Dice que desde los jóvenes hasta los más viejos tenían que una perversión de acuerdo a las otras personas. En términos generales, son homosexuales. Y el Señor en su palabra, esta oferta horrible, porque es una oferta horrible, no puede ser justificada por Dios. Y el Señor condena, porque esto es la Biblia condena la homosexualidad según Romanos 1, 26 al 28. Lo mismo el incesto, lo mismo las relaciones con animales. Entonces, tenemos que estar precedentes y tenemos que decir las cosas como son. Entonces, hay veces decimos que lo malo lo llamamos bueno. No, en la parte bíblica y la parte, no es que nosotros juzguemos, sino que la palabra de Dios dice que esa clase de comportamientos no son aceptables para Dios. Y nosotros, como seguidores de la palabra, lo que tenemos que educar. ¿Para qué? Para que no caigamos en esa clase de tentaciones que hay en esta vida. Y eso le pasaba a Sodoma y Gomorra. La gran mayoría tenían ese comportamiento de acuerdo a una vida sexual inclinada a algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Y usted ve en Río de Janeiro, y usted ve en cantidad de situaciones donde hay una gran cantidad de comparsas y una gran cantidad de fiestas. Pero ¿qué es lo que están elevando? ¿Están elevando al Señor? No, están elevando sus cuerpos y están elevando sus pensamientos. ¿A qué? A que lo que ellos dicen es que hay que estar con libertad. A eso hay que tener cuidado. La palabra de Dios condena eso. Y cada cual tendrá, nosotros como iglesia cada uno tendrá la disposición y acepta la palabra bíblica o no la acepta. Pero no podemos no podemos forzar la ley de Dios de acuerdo al ámbito que nosotros queramos tener. No. Usted cuando ve, digamos una forma, cuando ve que un pollo que un pollo se come otro pollo, que una gallina come otro, no, un perro, no, ¿por qué? Porque ellos tienen unas formas específicas de la creación. Entonces uno tiene que tener cuidado en las cosas de Dios. No podemos forzar que la costumbre sea más fuerte que la ley divina. Y eso hay que tener cuidado. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot creía
que él tenía un compromiso, un respeto por estos hombres, por eso los cuida. Por eso los cuida él, por eso los cuida. Y además, al principio los llama, mire lo que es. Y eso hay que tener en cuenta hoy. Esto es súper importante. Lot, cuando se ve atacado por esta turba, por esta gente, ¿qué hace? Ofrece a sus niñas. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo sería la forma de juzgar el pueblo para una actitud que era mala y lo hacen pensar algo peor a él? Lo obligan a hacer algo peor. ¿Cómo ofrecer a sus hijas que no conocían hombre, no conocían nada? Eso es lo que hace la sociedad. Empujar en contra de las leyes de Dios, en contra de algo santo. ¿Cómo no va a cuidar usted una hija? ¿Cómo no va a cuidar uno algo santo? ¿Para qué? Para que otro dice, para que usted hicieran lo que quisieran. Y otra cosa mucho más peligrosa, que al principio él le llama amigos, y el cambio de ese hostigamiento, es que el hostigamiento es tan terrible que después le llama hermanos. Mire la capacidad que cuando la sociedad tiene fuerza, a lo malo le hacen cambiar los hábitos santos a la persona que quiere buscar al Señor. Esto no es porque 2 o 3 se reúnan o digan lo que opinan de algo, no, esta es la palabra de Dios la que hay que cumplir. Entonces, al ver que la palabra de Dios hay que cumplir, entonces mire el cambio psicológico y el cambio de razón que tiene que tenerlo. ¿Por qué? Porque hay una turba que está en contra de su casa, que quieren sacar a los 2 ángeles para hacerlos trizas sexualmente. Esto exalta. ¿Para qué? De que nosotros tenemos que nosotros tenemos el cordón umbilical de la gracia de Dios entre el penitente y Dios. Nosotros tenemos una unión y tenemos que estar dependiendo. Nuestra vida, nuestra forma de ser depende completamente de Dios. Y vemos aquí, en esta clase tan importante, de cómo es posible de que una persona que conoce a Dios le hacen cambiar. ¿Por qué? Porque unos 3, 4, 5, 6, 7, dice que habían bastantes, que yo creo que era toda la ciudad, porque dice el texto que los niños hasta los más viejos, entonces le hicieron cambiar de opinión. Entonces Lot tiene ese gran impacto. En la próxima lección vamos a ver realmente cuál es el suceso final de esta situación que pasa. Lección 45, leímos de Génesis 19 del 1 al 9. La maldad y depravación de los hombres de Sodoma. Ahí lo vemos, depravados. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor hace es cambiarnos de una vida de pecado a una vida santa. Y es tan capaz que el Señor quiere que nosotros nos olvidemos de lo que antes hacíamos. ¿Para qué? Para tener una vida santa, una vida plena delante de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto es lo que nos está enseñando. La fe, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el don de Dios para nosotros poder que todos nuestros hábitos de ahora en adelante sean hábitos santos. Eso es lo que está mostrando con esta lección. Lot convence a los visitantes angélicos a que se queden con él. Y esto es importante. ¿Cuál sería la capacidad? ¿Cómo usted puede, en su forma muy sencilla, puede usted convencer a los ángeles que hagan su voluntad? Y eso es el trabajo que tenemos que hacer. Y es el trabajo que dio Lot para esta lección. Para terminar, y concluimos diciendo, la maldad y depravación. Eso no puede existir en nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer un cambio. Por eso necesitamos nosotros una forma diferente de pensar, de que es la palabra la que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Esta es, el Espíritu Santo nos ayude a buscar lo santo, lo puro, lo bueno, lo que es de buen nombre, y tengamos una vida moral, limpia, para cuando el Señor nos llame, nos encuentre haciendo su voluntad. Que el Señor me lo bendiga grande y poderosamente en esta tarde. Gracias te damos, Dios mío, por esta clase. Te damos gracias
porque tú eres bueno y maravilloso. Síguenos enseñando y síguenos ilustrando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús a todos. Amén.